Es muy probable que hayas visto al menos una de las pinturas de Frida Kahlo. Muchos reconocen a la pintora mexicana por su famosa uniceja, por su corona de flores y por su ropa de brillantes colores. Kahlo estuvo discapacitada toda su etapa adulta y aún así se amaba a sí misma lo suficiente como para ser su propia musa. Años antes desafió muchas de las convenciones sociales y fue capaz de crear obras de arte surrealistas inspiradas en los procesos internos del alma humana. Hoy en Biographics vamos a contarte la historia del artista Frida Kahlo. Magdalena Carmen Frida Kahlo Calderón nació el 6 de julio de 1907 en Coyoacán, en México. Su familia vivía en una casa azul con el mismo nombre, la Casa Azul. Su padre era un fotógrafo alemán y su madre era española y americana. El padre de Frida la usaba como modelo desde chiquita en su estudio de fotografía y durante este tiempo aprendió a cómo posar para las fotos. Incluso desde una corta edad ya poseía una mirada intensa para el lente de la cámara. Cuando tenía 17 años se cansó de utilizar todos los vestidos que su padre le ponía y empezó a posar en smoking para varias de las fotos familiares, lo que por supuesto era mal visto en esta época. De niña sufrió de polio y una de sus piernas quedó permanentemente más corta que la otra. Pero esto no le impidió de ser una niña enérgica y aventurera. Ella se subía a los árboles, bailaba y jugaba fuera con sus amigos. En 1922 comenzó a asistir a la Escuela Preparatoria Nacional en la Ciudad de México, con intenciones de convertirse en doctora. Pero cuando tenía 18 años, el autobús en que iba a la escuela chocó con un tranvía y en el accidente una barra de metal le atravesó el torso saliendo de un costado al otro de su cuerpo. Tuvo fracturas múltiples en la columna, también en la pelvis, en la cadera, en la cervical, en ambas piernas y unas cuantas costillas rotas. Había perdido tanta sangre que los médicos pensaban que no iba a sobrevivir, pero aún así la joven lo logró milagrosamente. Frida estuvo postrada en una cama de hospital hasta que sanó. El médico le dijo que debido al lugar donde la barra la había atravesado era muy poco probable que pudiese quedar embarazada. Luego de varias operaciones quedó discapacitada y con heridas que le causarían un dolor constante por el resto de su vida. Su novio Alejandro Gómez Arias también estaba en el autobús, pero sobrevivió al accidente con heridas menores. Cuando ella le escribía cartas, en ocasiones se preguntaba a sí misma: ¿cómo será mi vida dentro de 30 años? Y ella manifestaba que sabía que el resto de su existencia iba a ser una batalla constante. Y como pueden imaginar, tuvieron que ponerle varios yesos en todo su cuerpo y no le permitieron levantarse de la cama del hospital por varios meses. Durante este tiempo, postrada en la cama, su padre le construyó un caballete que pudiese ser colgado sobre su cama y que le permitiese pintar mientras ella estuviese acostada. Como no podía salir, todo lo que Frida pintaba venía de su memoria. Pintaba versiones surrealistas de su entorno con símbolos de la religión y la cultura mexicana. Frida también se pintaba a sí misma para expresar el dolor que sentía. Lo cierto es que no cabe duda que su cuerpo estaba debilitado, pero su mente se mantenía increíblemente fuerte y esto le ayudó a seguir adelante. Frida una vez escribió lo siguiente: pies, ¿para qué los quiero si tengo alas para volar? Después de un tiempo empezó a vestirse y arreglarse de una forma no convencional, distinta a como lo hacían las mujeres de aquel entonces. Su foco estaba en recuperarse del accidente, así que no tenía tiempo para depilarse las cejas o el vello facial. Cuando pintó autorretrato con traje de terciopelo, mantuvo todos estos detalles de la vida real y fácilmente pudo ignorar aquellos que muchos veían como imperfecciones. Para algunos esto era muy valiente, incluso para los estándares de hoy día, cuando lo que pasa por la cabeza de muchos es cuántos selfies se pueden tomar con los filtros de Snapchat o con los filtros de Instagram. Lo cierto es que en este punto Frida Kahlo mostraba sentirse feliz de estar viva y comenzaba a aceptar que ese era su cuerpo. Al dejar el hospital, Frida vuelve a la escuela, pero esta vez en silla de ruedas. Aunque sus amigos pasaban tiempo con ella, por supuesto que ellos querían vivir su juventud, querían salir a hacer cosas y eventualmente tomaron caminos separados. Ella y Alejandro Gómez Arias también rompieron, así que decidió enfocarse en las cosas que sí podía cultivar, sus conocimientos y su arte. Esto la llevó a unirse al grupo universitario del Partido Comunista Mexicano, lo que la marcaría por el resto de su vida.
Para entender la historia completa del amor platónico de Frida Kahlo debemos volver en el tiempo cuando ella tenía 15 años. Un artista famoso llamado Diego Rivera estaba pintando un mural en el anfiteatro Simón Bolívar de la Escuela Preparatoria Nacional. Y Frida a veces entraba a escondidas para verlo, pues estaba fascinada con su trabajo y él fue su principal inspiración para convertirse en una gran artista. Como muchos adolescentes enamorados, le contaba embelesada a su mejor amiga lo talentoso que era Diego. Hasta llegó a decirle que se iban a casar y que iban a tener hijos. Un día decidió jugarle una broma para que le prestara atención. Así que una vez, cuando Diego salió de la sala para tomar un descanso, ella puso jabón en la escalera y se burló de él cuando se resbaló y cayó al suelo. Esto fue suficiente para que la notara, pero por supuesto, no para que se enamorara de ella. Después de todo, él tenía 35 años en ese momento y ella era simplemente una niña que intentaba distraerlo. Tiempo después, él llegó a referirse sobre el momento en que la conoció diciendo lo siguiente: ella tenía una dignidad y una seguridad en sí misma poco usual, y había un fuego extraño en sus ojos. Para 1928, Frida ya tenía 21 años y habían pasado 3 años desde este accidente. Con una gran cantidad de terapias de rehabilitación, por fin pudo caminar de nuevo. Sin embargo, aún necesitaba utilizar fajas y corsés hechos de yeso para mantener su espalda derecha. En ocasiones el dolor era demasiado para soportarlo y tenía que utilizar la silla de ruedas. Ya era una adulta y pasados 6 años del momento en que vio a Rivera por última vez, se había convertido en una mujer hermosa. Incluso cuando habían pasado ya varios años, ella todavía visitaba sus murales famosos en la ciudad, siguiendo el progreso de su carrera artística. Ella llegó a escuchar el rumor de que estaba pintando un mural en el Ministerio de Educación en Ciudad de México, así que comenzó a visitarlo cada día, cada vez que podía. Allí se sentaba en silencio y con respeto para observarlo y estudiarlo mientras pintaba. Hasta que un día Frida Kahlo se armó de valentía y se aproximó a Diego Rivera. Le dijo que ella admiraba su talento desde hacía años y le explicó que era un artista principiante. Quería saber su opinión sobre el trabajo que ella estaba haciendo. En un primer momento no la reconoció, pero cuando ella le contó la historia del jabón en la escalera, de inmediato la recordó y notó que todavía tenía el mismo fuego en sus ojos. Frida lo invitó a la Casa Azul, donde podría ver todo su trabajo en su estudio. Luego de ver el arte de Frida, él le dijo: en mi opinión, no importa qué tan duro sea para ti, pero debes continuar pintando. Mientras él estaba en casa de Frida, podía ver cuánta pasión tenía ella por la pintura y eso reforzó en ella el amor por su propio trabajo. No lo supo entonces, pero Frida ya se había convertido en lo más importante de mi vida. Comenzaron a pasar más y más tiempo juntos y salieron en varias citas. Unos días después la besó por primera vez. Esto solo fue el comienzo de una relación complicada pero muy amorosa que duraría el resto de su vida. Diego Rivera y Frida Kahlo se casaron en 1929 y cada uno continuó siendo la inspiración del otro. Su relación los inspiraba a seguir creando más y más trabajos asombrosos. En una de las cartas para él, ella escribió: me gustaría pintarte, pero no hay colores porque hay muchos en mi confusión. La forma tangible de mi gran amor. Frida y Diego eran parte de un grupo de artistas e intelectuales que luego conformarían el llamado Movimiento de la Mexicanidad, que buscaba principalmente revitalizar el nacionalismo y el sentido de orgullo nacional. En lugar de copiar a los artistas europeos, ellos querían crear un nuevo estilo de arte que identificara la cultura mexicana. Además del amor mutuo por el arte, Frida y Diego también discutían mucho sobre política. Diego era bastante conocido y se convirtió en un activista político del Partido Comunista Mexicano. Incluso era normal que pintara simbolismos soviéticos en sus obras de arte. Diego Rivera hacía mucho dinero por la venta de su arte. Con el pasar de los años, el resto del mundo comenzó a respetar y apreciar su estilo de mexicanidad y lo invitaron a pintar varios murales en los Estados Unidos. En ese tiempo nadie prestaba mucha atención al trabajo de Frida Kahlo porque ella era simplemente la esposa de un famoso artista. Para 1931 vivían en Nueva York, pero ella no se sentía nada a gusto con el ambiente de la ciudad. En una carta a un amigo, ella llegó a escribirle: no estoy pintando ni nada, no me agrada la alta sociedad que hay aquí y siento un poco de ira hacia estos gatos gordos, ya que he visto a miles de personas en una terrible miseria. Por años, Rivera, con un toque clandestino, pintaba imágenes comunistas en sus murales a lo largo de los Estados Unidos que pasaban desapercibidas. Por ejemplo, en 1933, Diego Rivera pintó un mural que estaba destinado para el lobby del Rockefeller Center. El mural se llamaba El hombre controlador del universo y ahí incluyó la imagen de Lenin. Los encargados, cuando se dieron cuenta de que la imagen estaba ahí, le exigieron que eliminara cualquier alusión al comunismo, pero él simplemente se negó a hacerlo, por lo que la pintura quedó sin terminar. Luego
Luego de estar viajando por varios años, Diego contrató a un arquitecto para que les construyera 2 casas a él y a su esposa, una al lado de la otra, que se conectaran por medio de un puente. Así podían vivir juntos y tener sus estudios de arte separados. Con el tiempo, la pareja volvió a la casa de la familia de Frida, la Casa Azul que había heredado de sus padres. Para 1937 conocieron al comunista revolucionario León Trotsky, quien se había ido a México exiliado. Como eran grandes admiradores de la Unión Soviética, lo invitaron a vivir a la Casa Azul. Por años hubo un rumor sobre una aventura entre Frida y León Trotsky. Incluso ella le obsequió uno de sus autorretratos con una nota que decía: "Para León Trotsky, con todo mi amor, le dedico esta pintura". Se publicaron muchas cosas sobre este rumor y fue considerado prácticamente como un hecho histórico. Este amorío incluso fue incluido en la historia de la película del 2002 llamada Frida, con Salma Hayek como protagonista. Sin embargo, tiempo después se descubrió que tal aventura nunca había sucedido. En su última voluntad y testamento, Diego Rivera prohibió de manera estricta la publicación de sus documentos personales hasta 50 años después de su muerte. Había ordenado que todas sus cartas privadas y documentos se mantuviesen escondidos tras una pared de baño en la Casa Azul. Estos fueron revelados finalmente en 2007 y el público pudo leer las cartas entre Kahlo y Trotsky. Y sí, a pesar de que se escribían con bastante frecuencia y compartían mucho tiempo en casa, estas cartas ocultas revelaban que la correspondencia entre ellos era estrictamente platónica. De hecho, Frida escribía muchas palabras de apoyo sobre su esposo y trataba de convencer a Trotsky de que merecía tener un puesto más importante en el Partido Comunista. Incluso ella le llegó a reclamar a Trotsky por considerar que su comportamiento era egoísta y le dio a saber que no le agradaba esto en absoluto. Una vez le escribió esto: "Observé que cada vez que había cualquier discusión y Diego daba su opinión, tú siempre la aceptabas con cierta ironía y duda. Esta clase de ironía simplemente llega a exasperar a cualquiera". A lo largo de su vida, Frida tuvo un total de 30 cirugías. Una de sus pinturas más famosas, La columna rota, representa cómo se sentía por dentro. Como ella entraba y salía del hospital constantemente, ella y su médico se volvieron muy buenos amigos. Hubo una serie de cartas que revelaron que ella quedó embarazada de Diego Rivera, lo cual había sido un shock para ella, pues le habían dicho que simplemente nunca iba a poder tener hijos. Sin embargo, el médico insistió en que lo mejor era que se hiciera un aborto, ya que su cuerpo no iba a ser capaz de mantener el embarazo con éxito. Y en efecto ella lo hizo, pero la culpa por haber abortado era muy difícil de soportar para ella. Cuando quedó embarazada por segunda vez en 1932, intentó quedarse con el bebé incluso si eso significaba romperse los huesos y sacrificar su propio cuerpo. Pero las cicatrices en su útero eran muy extensas para mantener el embarazo y Frida sufrió otro aborto. En uno de sus corsés, Frida pintó el símbolo comunista sobre su corazón y una imagen de un feto sobre su vientre. Esto simbolizaba los 2 bebés no nacidos que había perdido. Llevaba estos símbolos como una suerte de medalla de honor bajo su ropa. Al estar discapacitada y en un dolor casi constante, digamos que Frida no podía satisfacer completamente el apetito sexual de Diego Rivera. Él era una celebridad, así que recibía mucha atención femenina. Frida estaba al tanto de sus amoríos e infidelidades, pero también se había vuelto completamente dependiente de su cuidado y de algún modo se había vuelto adicta a su amor y afecto. En lugar de divorciarse de él, ella prefirió simplemente tener una aventura con el fotógrafo Nicolás Murray, y de hecho llegó a experimentar con su sexualidad teniendo aventuras con otras mujeres. Se volvió muy buena amiga de la actriz Josephine Baker y del artista Georgia O'Keeffe, quien era famosa por hacer pinturas de flores con formas muy parecidas a, partes del cuerpo femenino que ya se pueden imaginar. En ocasiones, Frida y Diego daban fiestas en su casa y en algunas de ellas invitaron a la famosa cantante mexicana Chabela Vargas. Luego de ver a Frida por primera vez, ella dijo: "Era como una visión. Cuando veía su rostro y sus ojos pensaba que era de otro mundo". Ambas se volvieron muy cercanas y tuvieron un amorío que duró mucho más que las aventuras que tuvo con otras mujeres. En una entrevista, Chabela Vargas dijo que ella amaba muchísimo a Frida Kahlo y que su inspiración artística venía de ella. Ahora bien, Frida Kahlo aún estaba enamorada de Diego y nunca iba a dejar a su esposo por otra mujer. Esta relación de amor no correspondido estaba rompiendo el corazón de la joven
en Chabela. Y ella llegó a escribir incluso sobre esto una canción llamada Paloma Negra, en la que se puede notar incluso la angustia de su voz. A pesar de que Frida aseguraba que no le importaba su infidelidad mutua, Diego Rivera finalmente cruzó una línea roja cuando se acostó con su cuñada, es decir, con la hermana de Frida. Se divorciaron en 1940 y un mes después Frida se cortó todo el cabello y pintó un autorretrato vestida con uno de los trajes de Diego. En la parte superior del cuadro incluyó notas musicales y la letra de una famosa canción folclórica mexicana sobre el desamor. Por desgracia, el amor es una emoción increíblemente compleja y no desaparece de la noche a la mañana. Ella expresaba su tormento interno con un autorretrato llamado Las dos Fridas, donde mostraba a su yo del pasado a la izquierda con un vestido blanco que simbolizaba su pureza e inocencia. La Frida inocente tenía su corazón arrancado del pecho y se lo daba a la Frida de la derecha, que era mucho mayor y mucho más fuerte, pero aún se aferraba a la memoria de Diego, pues en la pintura sostiene un pequeño retrato de él en sus manos. Incluso cuando estaban en una relación tóxica, Frida y Diego sintieron que no podían vivir el uno sin el otro, y se casaron de nuevo menos de un año después de haberse divorciado. Se dice que el gran arte proviene del dolor, y de cierta manera esta traición la ayudó a seguir adelante con su carrera. En 1947, el Instituto Nacional de Bellas Artes en Ciudad de México compró el cuadro Las dos Fridas por 4,000 pesos, que eran equivalentes a $1,000. Con la inflación de hoy estamos hablando de unos $11,400. Finalmente el mundo artístico comenzaba a reconocer su talento y ya no era simplemente la esposa de Diego Rivera. Frida Kahlo tuvo por fin su primera exhibición de arte, pero su salud estaba empeorando, estaba tan débil y tenía tanto dolor que su médico le aconsejó mantenerse en cama. Pero incluso enferma, su voluntad era aún lo suficientemente fuerte como para ir a su propia exhibición de arte. Así que esa noche los críticos y mecenas de las artes vieron una de las entradas más increíbles, cuando Frida Kahlo entró en su cama de 4 columnas siendo cargada por un grupo de hombres. Lucía un hermoso vestido, maquillaje y una corona de flores en su cabeza. Ese mismo año su enfermedad empeoró y contrajo gangrena en una de sus piernas, por lo que tuvieron que amputársela. Pero incluso así intentó mantenerse fuerte, de buen humor y decoró su prótesis para que se viera hermosa. Ella se encontraba en un estado de dolor constante por sus heridas y perder su pierna lo hizo todo más insoportable. Aún así aprendió a caminar de nuevo e incluso intentaba bailar con su nueva pierna. Le prescribieron una medicación para el dolor que sedaba sus sentidos, pero su vida se convertía poco a poco en una miseria frecuente. El 7 de julio de 1954 cumplió 47 años de edad. Sus amigos y familiares organizaron una fiesta de cumpleaños donde había casi 100 personas presentes y por primera vez en meses se vistió con sus mejores prendas, se maquilló y se puso su corona de flores de nuevo. Pero al terminar la fiesta y después de que todos los invitados se fueron a casa, ella quedó nuevamente sola con su realidad. Tal vez ella sabía que las cosas solo se iban a poner peor, pues su salud no mejoraba y luchaba para hacer la más mínima tarea diaria. Pocos días después de su fiesta, el 12 de julio, Kahlo yacía en su cuarto de la infancia en la Casa Azul. Allí hizo un dibujo de un ángel con alas negras y en su diario escribió: "Espero alegre la partida y espero no volver jamás. Frida". A la mañana siguiente, el 13 de julio, Diego encontró su cuerpo sin vida. Había muerto de una embolia pulmonar. Muchos especulan que la causa de ello fue una sobredosis de su medicamento para el dolor y que en verdad ella había decidido suicidarse. Su familia visitó la casa y ayudó a preparar el cuerpo antes de que la llevaran al Palacio de Bellas Artes para un funeral público. Diego Rivera estaba en shock y se negaba a creer que ella había muerto. Incluso tuvo una pelea con el médico y no quería que la enterraran antes de tener pruebas reales de que en efecto ella había fallecido. Luego de esto adornaron su ataúd con un chal negro con flores y Diego insistió en que también pusieran el símbolo comunista. Durante toda su vida, Frida Kahlo hizo 143 pinturas y 55 fueron autorretratos. Fue la primera mujer hispanoamericana en tener una de sus pinturas en el Museo del Louvre en París. Se convirtió en una artista tan conocida que la gente se refiere a ella solamente como Frida. Después de su muerte, su recuerdo y su figura se han hecho más famosos que nunca. Hoy en día se le considera un artista de gran relevancia. Sus obras y sus cartas personales se han subastado por millones de dólares. Y en años recientes ha resurgido una gran apreciación hacia Frida Kahlo y ha obtenido un puesto en la historia como un verdadero símbolo mexicano. Espero que hayan aprendido unas cuantas cosas nuevas en el video de hoy. Si fue así, por favor no olviden darle un me gusta y suscribirse. También les recomiendo que activen las notificaciones, pues estamos publicando videos como este todas las semanas. Muchas gracias por vernos.